Vamos a presentar entonces lo que corresponde al laboratorio de cabeza. En esta imagen tenemos varios elementos que representan la estructura ósea de la cabeza en una vista lateral, hacia la parte anterior, el hueso frontal, hacia la parte superior, los parietales derecho e izquierdo, hacia la parte posterior, el occipital, lateralmente a lo que corresponde a los huesos del cráneo están los temporales. Después también como hueso del cráneo está el efenoide, que tiene una posibilidad de observarlo en varias vistas. Y finalmente el más pequeño de todos los huesos del cráneo, que es el etmoides. Junto con ello podemos apreciar los huesos que corresponden a la cara, los unguis o lagrimales, los huesos nasales, los dos huesos maxilares derecho e izquierdo, la mandíbula, el hueso cigomático, y no podemos observar a un hueso que está dispuesto en la parte baja del tabique nasal y que corresponde entonces al vómero. Por lo menos en esta vista lateral no lo podemos observar. Los mismos elementos que representan la vista lateral de huesos del cráneo y de cara, ya representado por algunos detalles que corresponden, por ejemplo, a la mandíbula, el cuerpo de la mandíbula, la rama de la mandíbula, con algunos detalles que corresponden al cóndilo de la mandíbula, la incisura mandibular, el proceso coronoide. El elemento que corresponde al tubérculo articular del temporal, más una fosa articular del temporal que viene por delante del tubérculo. Desde una vista superior, observamos el frontal en la parte anterior, los parietales en la parte superior y algunos elementos que representan articulaciones fibrosas del tipo dentada. Por ejemplo, entre frontal y los parietales hay una sutura que, de acuerdo a la posición, se denomina coronal o frontal. Está dispuesta entre el frontal y los dos parietales. Después hay otra sutura del tipo dentada que está entre ambos parietales, y esta se denomina sutura sagital o interparietal. ¿Cómo reconocer una cabeza si le sacamos las flechas y los nombres, si estamos viendo la parte anterior o la parte posterior? Porque el diámetro transversal de la cabeza está desplazado por dorsal a el plano frontal de la cabeza. El plano frontal pasaría por este punto. El punto más ancho siempre está por detrás del plano frontal, a nivel de dos detalles del parietal que se denominan los tubérculos del parietal. Siempre el diámetro frontal va a ser menor que lo que corresponde a los diámetros parietales. Visto desde la parte posterior, observamos la sutura sagital entre los dos parietales, un ejemplo típico de sutura dentada, y después vemos otro ejemplo típico de sutura dentada entre el occipital y los dos parietales. Los mismos elementos de la región craneal posterior en su relación que tienen con la columna vertebral, especialmente con la primera vértebra cervical. Estamos todavía en observaciones de tipo generales. El occipital en su parte más posterior tiene una prominencia que se denomina eminencia occipital externa, lo que supone que hay una interna y una línea horizontal que pase por este punto desde el punto de vista de las zonas topográficas superficiales. Aquí estamos en un plano profundo. Una línea que pase horizontalmente por la eminencia occipital externa determina que hasta ahí llegó el cráneo y que desde esta línea hacia la parte inferior comienza la región cervical a nivel del plano superficial. La vista por la parte posterior e inferior, en donde observamos los maxilares derecho e izquierdo y los huesos palatinos formando el techo de la cavidad oral en su parte más posterior. Si esto es el techo de la cavidad oral, aquí ya estamos viendo fosa nasal y un hueso que está pintado de color naranja,
que corresponde al vómer, que es una parte, la parte más inferior del tabique nasal, y también hay dos huesos que están pintados de color celeste, pegados a las partes laterales de la fosa nasal y que corresponden a los cornetes inferiores. También es importante la cavidad craneal, ya lo habíamos presentado desde el punto de vista teórico, tenía un techo o calota formada por el frontal, por los dos parietales, que tenía un piso conformado por otra vez el frontal, el etmoide, el esfenoide, el temporal y el occipital. Y en esta base del cráneo existían tres niveles. Existía un nivel superior, la fosa craneal anterior, existía un nivel medio, la fosa craneal media, y existía un tercer compartimento que es la fosa craneal posterior, o piso superior, piso medio, piso inferior. Y en este sector de la base del cráneo hay varios forámenes, varios agujeros, que tenemos que conocerlo porque en la asignatura de anatomía del sistema vamos a conocer elementos vasculares y nerviosos. Y estos elementos vasculares y nerviosos, atravesando estos forámenes, logra conectar la cavidad craneal, sistema nervioso central, con elementos de cara y con elementos de cuello en la parte periférica. Entonces, en la fosa craneal anterior o el piso superior de la base del cráneo, hay un detalle del etmoide que se denomina la crista Galli. Es una saliente ósea. Después vamos a saber para qué sirve. Y hacia los lados de la crista Galli hay una lámina horizontal que presenta muchos pequeños orificios, que se denomina entonces lámina cribosa. Esa lámina cribosa, si nosotros metiéramos un alambre a través de alguno de estos forámenes, llegaría hasta el techo de la fosa nasal. En el segundo semestre, en anatomía del sistema, vamos a ver que por ahí pasan muchos nervios que conectan la fosa nasal con esta fosa craneal anterior y que corresponden a los nervios olfatorios. Después, en lo que corresponde a la fosa craneal superior, está conformada por el frontal, por detalles del etmoide, la crista Galli y la lámina cribosa, y también por las alas menores del efenoides. Después viene lo que corresponde a la fosa craneal media, que está delimitada en la parte anterior por las alas menores, y por una porción del temporal, que tiene una forma piramidal, que se llama la porción petrosa del temporal. Ese es el límite de la fosa craneal media. Y en esta fosa craneal media hay forámenes. Por ejemplo, hacia los lados del cuerpo del efenoide hay dos forámenes que aquí no se pueden apreciar, pero la flecha indica su posición. Le corresponden a la fosa craneal media y se denomina foramen óptico. Por ahí pasa el nervio óptico, de tal manera que si pasamos un alambre por este sector, debiera llegar a la cavidad orbitaria, foramen óptico. Y hacia el lateral del foramen óptico hay una depresión que tampoco la apreciamos aquí, que es más o menos alargada, que se denomina fisura orbitaria superior. También, como lo dice su nombre, conecta la fosa craneal media con la cavidad orbitaria. Después aparece otro foramen que, de acuerdo a la forma que tiene, se denomina foramen rotundo o redondo mayor. El foramen rotundo o redondo mayor permite la conexión de la fosa craneal media con la fosa pterigo-palatina. Hacia el lateral y dorsal hay un foramen que, de acuerdo a la forma, se ve mucho mejor acá, es el foramen oval. El foramen oval permite la comunicación de la fosa craneal media con la fosa infratemporal. Y dorsal al foramen oval hay otro que es más pequeño, que se denomina foramen espinoso o redondo menor. Este foramen espinoso o redondo menor permite la conexión de la fosa craneal media con la base del cráneo, pero por fuera, por la parte externa. Y hacia medial del foramen oval hay otro foramen que se denomina foramen lacerado anterior.
o también foramen carotidio. Y este foramen carotidio, o a través de él, lo que está pasando es la arteria carótida interna, que es un elemento vascular muy importante en la irrigación del cráneo. Después viene lo que corresponde a la fosa craneal posterior. Y otra vez tenemos, a partir de la porción petrosa del temporal hacia la parte dorsal, incluyendo detalles del occipital, son los límites de la fosa craneal posterior. Y en esta fosa craneal posterior hay un orificio que se denomina el poro acústico interno o el meato acústico interno, que es parte del sistema de la audición. En el límite entre la porción petrosa del temporal y el occipital hay un foramen alargado que se denomina el foramen rasgado posterior o yugular. Se denomina yugular porque es el comienzo de una vena importante que se denomina la vena yugular interna. Después, en lo más medio y posterior viene el gran foramen que comunica la médula espinal con los elementos encefálicos y que recibe el nombre de foramen magno del occipital. Y lateral al foramen magno, tampoco se puede apreciar muy bien en esta vista, pero está en esta posición, hay un pequeño foramen que se denomina canal del hipogloso y corresponde entonces a la comunicación que hace la fosa craneal posterior con la base del cráneo por la parte externa. Aquí tenemos lo que corresponde de color verde y rojo a detalles del frontal, amarillo, las alas menores del efenoide, que representan la fosa craneal anterior. De color amarillo, el efenoides, de color morado, lo que corresponde al temporal, representando los elementos óseos que forman la fosa craneal media. En la parte media del efenoides está el cuerpo del efenoides con detalles, la fosa hipofisiaria. Además de eso, en las alas mayores del efenoide hay forámenes, como por ejemplo en un límite entre alas menores y alas mayores está el foramen óptico, el foramen rotundo o redondo mayor, el foramen oval, el foramen espinoso o redondo menor, y a medial del oval hay un foramen que se denomina rasgado anterior o carotidio. Una vista desde el sector posterior, lateralizado, vemos la fosa craneal anterior. Aquí se ve mejor el foramen óptico, la fisura orbitaria superior, que es alargada, el foramen rotundo, el foramen oval, el foramen espinoso y un foramen más o menos alargado, que es el foramen lacerado anterior o carotidio. Formando la fosa craneal posterior, en la porción petrosa del temporal está el poro acústico interno o meato acústico interno, y en un límite entre el occipital y la porción petrosa del temporal, un foramen que también es alargado, que se puede llamar foramen rasgado posterior o yugular. Una vista por la parte externa de la base del cráneo nos permite apreciar entonces varios detalles óseos. Si nosotros estamos observando, por ejemplo, la cabeza desde la parte inferior, este sería el techo de la cavidad oral. Si es el techo de la cavidad oral, representa el piso de la fosa nasal. ¿Qué huesos forman el piso de la fosa nasal? Lo que corresponde al maxilar y lo que corresponde a los palatinos. Si la misma pregunta la hacemos de manera inversa, ¿qué huesos forman el techo de la cavidad oral? Son los mismos huesos, el maxilar derecho e izquierdo y los dos huesos palatinos. Podemos apreciar separando la fosa nasal, esta es la fosa nasal del lado derecho, del lado izquierdo, hay un hueso que la divide en la parte más baja y que se denomina el vómer. Lo de color amarillo sigue siendo el efenoides, apreciamos las alas mayores del efenoide, pero por la base del cráneo apreciamos el foramen oval, el foramen espinoso, el foramen rasgado anterior y dos procesos
que van a ser la parte lateral de la fosa nasal, que siguen siendo parte del efenoide, que se denominan los procesos pterigoideos. Si lo estamos viendo por la base del cráneo, estas superficies condilias ovaladas son los cóndilos del occipital. El temporal tiene también un proceso saliente que se denomina proceso mastoides. Lo vamos a poder apreciar en otra imagen, pero el temporal tiene una fosa articular, tiene un tubérculo articular y tiene un proceso cigomático del temporal, que se junta con este otro hueso de color celeste, que es el hueso cigomático, y que tiene una saliente que va al encuentro del temporal y que se denomina proceso temporal, pero del cigomático. Entre el proceso cigomático del temporal y el proceso temporal del cigomático se forma un arco, un puente, que se denomina arco cigomático. Todo eso es palpable en el sector entre el temporal y lo que corresponde al pómulo o región cigomática. Hay una saliente en forma de arco que se denomina arco cigomático. Esto es lo mismo, pero en una aproximación, en un acercamiento, se observan entonces los mismos elementos. En la vista frontal, estos son los dos huesos nasales. Esto es el vómer, que se junta con este otro detalle de un hueso que está en la parte del tabique media y alta, que se denomina la lámina perpendicular del etmoides. Y además observamos uno de los cornetes, que es el cornete medio, que le corresponde también al etmoides. El etmoides tiene cornete superior y cornete medio, mientras que el cornete inferior es un hueso propio de la cara que se articula con el maxilar. Más detalles de la cavidad orbitaria, pero visto desde la cavidad orbitaria, tenemos el foramen óptico, tenemos una fisura, que es la fisura orbitaria superior, siempre lateral del foramen óptico, y esta fisura orbitaria superior además presenta otra depresión en el piso de las órbitas que se denomina fisura orbitaria inferior. Este es el hueso unguis o lagrimal. Si ustedes se tocan el ángulo medial de las órbitas, hay una saliente. Esa saliente corresponde a la cresta del unguis o lagrimal. Y por delante de esta saliente que está en el ángulo interno del ojo, hay un orificio, hay un conducto. Ese conducto se denomina naso lagrimal. Permite el drenaje desde el interior de la cavidad orbitaria de las lágrimas hasta el interior de la fosa nasal. Varios detalles vistos desde la parte frontal. ¿Qué cosas se pueden tocar? Se puede tocar, por ejemplo, las eminencias frontales, dos levantamientos que están en la parte anterior del hueso frontal y que son provocados por los lóbulos frontales del cerebro. Mientras más desarrollo del cerebro en la región frontal, más prominente es el hueso en esta posición. Después hay un foramen que se denomina supraorbitario. Se puede tocar la unión del hueso frontal con los huesos nasales, en la raíz de la nariz. Como maxilar se pueden palpar unos levantamientos que corresponden a las salientes que provocan los alvéolos dentarios en la parte externa del maxilar, pero también hay una de esas salientes que es bastante pronunciada y que corresponde a la raíz del canino, que levanta el maxilar. Esa eminencia que ustedes se tocan a nivel del maxilar, que es la más pronunciada en el sector anterolateral, se denomina eminencia canina. Y si se tocan el tabique nasal en la parte más inferior, hay una saliente en forma de punta. Esa saliente en forma de punta se puede fracturar en caídas hacia la parte anterior de la cabeza y se denomina espina nasal. Aquí está el hueso cigomático, que le da la forma característica a la región cigomática. Si se fractura el hueso cigomático, se produce una depresión, causando problemas estéticos a la región
del pómulo. La glabela puede corresponder a una depresión o a un levantamiento que está justo en la parte media e inferior del hueso frontal. Es un punto que se utiliza para mediciones de diámetros. Es un punto que se utiliza como referencia para determinar la posición anatómica también de la cabeza. Los mismos elementos vistos por la parte anterior. El ángulo de la mandíbula, el foramen mentoniano, la espina nasal, la abertura o la incisura nasal que le corresponde a los dos huesos maxilares y que son el punto de entrada al interior de la fosa nasal, el cornete inferior, y en el punto medio, el tabique nasal está formado por la lámina perpendicular del etmoide y por el vómer en la parte baja. Una vista lateral, en donde se aprecia el temporal, un poro o meato acústico externo, una saliente hacia la parte posterior y caudal de él, que se denomina el proceso mastoides, una saliente hacia la parte caudal y ventral del poro acústico externo, que se denomina el proceso estiloide del temporal, la eminencia occipital externa, la espina nasal, en esta vista lateral se ve de mejor manera, que es una saliente muy evidente en la parte baja del tabique nasal y que se puede palpar con facilidad. A veces en las cabezas óseas se pueden presentar algunas variantes. Por ejemplo, este ya lo habíamos mencionado, es un foramen que se encuentra hacia la parte cefálica de la órbita, foramen supraorbitario. Pero a medial del techo de las órbitas hay un sacado. Este sacado anatómicamente se denomina incisura troclear. Pero a veces esta incisura se puede encontrar cerrada, formando un foramen, pero siguen adoptando el mismo nombre. Esta incisura también se puede denominar foramen supratroclear o troclear, mientras que siempre que está en la parte media y lateral a la troclear será el supraorbitario. Se aprecia el cornete inferior, el cornete medio y superior, aquí están cortados. Este es el tabique nasal, que si apuntamos a la parte baja es vómer, si apuntamos a la parte alta es la lámina perpendicular del etmoide. Un foramen que se encuentra por debajo de las órbitas y que se denomina foramen infraorbitario. Todo esto lo necesitamos porque hay nervios que van a proyectarse a través de estos forámenes y que van a ser los responsables, los que nos van a indicar que puede haber dolor, que puede haber anestesia o alguna disfunción que vamos a tener que tratar. El temporal, en una vista lateral, con varios detalles que aparecen en una lista de reparos óseos para que ustedes los puedan identificar. Este es un esquema, este es el hueso real, mastoides, este es el proceso cigomático del temporal, esta es la superficie articular, la fosa articular, el tubérculo articular, el poro acústico externo y el proceso estiloide. Esta es la escama o la concha del temporal. Los mismos elementos señalados con nombres para detalles del temporal. Una vista por la parte anterior, que otra vez nos está indicando elementos representativos de la cavidad orbitaria, de la cavidad oral, de la cavidad nasal. Desde una vista caudal en ángulo hacia el plano medio, apreciamos al temporal con su proceso mastoides, la fosa articular, el tubérculo articular, el proceso cigomático del temporal. Este es el hueso cigomático con su proceso temporal. Este es el maxilar derecho e izquierdo. Este es el vómer. Y
las partes laterales de la fosa nasal, que están delimitadas por los procesos pterigoideos, que tiene una lámina lateral, una lámina medial y que tiene una fosa. De la fosa salía el músculo pterigoideo medial. De la parte lateral salía el músculo pterigoideo lateral. El foramen magno del occipital, los cóndilos del occipital que articulan con la primera vértebra cérvica. En la parte posterior del maxilar, incluso hay una línea ahí, tenue de separación. La parte más posterior del techo de la cavidad oral le corresponde a los palatinos. Otra vista, desde la parte inferior, pero apuntando al plano medio, desde el foramen magno del occipital hasta lo que corresponde a la eminencia occipital externa y un levantamiento agudo que se denomina cresta del occipital. Los cóndilos del occipital, superficies articulares para la primera vértebra cervical, atlas. El vómer, separando el tabique nasal derecho e izquierdo. Los procesos pterigoideos del efenoide, con una lámina medial, una lámina lateral y la fosa pterigoidea, el maxilar derecho e izquierdo y los palatinos derecho e izquierdo. Una vista aislada del occipital, el foramen magno, los cóndilos, la porción basilar. Estamos viendo desde la parte caudal este occipital. Hay unas líneas que presenta de manera lateralizada este occipital. Desde la eminencia occipital externa, lateralmente aparecen estas líneas que se denominan líneas nucales superiores. Desde la cresta del occipital, a partir del punto medio, pero también lateralizadas, hay unas líneas que se denominan nucales inferiores. En el interior de la cavidad craneal, aquí están descritos cada uno de los forámenes para cada una de las fosas respectivas. Lámina cribosa en lo que corresponde a la fosa craneal anterior, foramen óptico, fisura orbitaria superior, foramen rotundo, foramen oval, foramen espinoso y rasgado anterior en la fosa craneal media. En la fosa craneal posterior, el poro acústico interno o conducto auditivo interno, el canal del hipogloso, el foramen magno del occipital y en el límite entre la porción petrosa y el occipital, lo que corresponde al foramen rasgado posterior. Visto por la base del cráneo, otra vez vemos los procesos pterigoides, siempre laterales a la fosa nasal, el vómer, formando la parte baja del tabique, el maxilar, los palatinos, el foramen magno, los cóndilos del occipital, aquí está la cresta del occipital, la eminencia occipital externa y las líneas nucales, las inferiores y las superiores. Arco cigomático. La fosa articular del temporal, el tubérculo articular. Como hay superficies que son incongruentes en términos de forma, el menisco tendrá que adaptarse a la cavidad y a la saliente para poder entonces concordar con la superficie convexa en todo sentido, que es el cóndilo de la mandíbula. Entre los dos maxilares, derecho e izquierdo, hay un foramen que se denomina el foramen incisivo. Este foramen incisivo también es importante porque hay elementos vasculares y nerviosos que conectan la fosa nasal con el techo de la cavidad oral. Este es el foramen oval. Siempre lateral al foramen oval está el foramen espinoso. Este es el conducto carotídeo, que no tiene nada que ver con el foramen rasgado anterior. El foramen rasgado anterior estaría en esta posición. Este está en la parte externa, en la base del cráneo. Por aquí se mete la arteria carótida interna, después hace un cambio de dirección, se va hacia adelante y aparece entonces dentro del cráneo a nivel del foramen rasgado anterior. Otro elemento destacado es un detalle que está entre el proceso mastoides y el proceso estiloide. Este pequeño foramen, que se denomina actualmente foramen estilomastoideo, antiguamente se llamaba canal del nervio facial.
Y este canal del nervio facial permite la salida del séptimo par craneal para poder conectarse con los músculos de la expresión. Entonces, hay una serie de números que están apuntando a orificios. El número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, ustedes los tienen que identificar contrastándolo con las imágenes anteriores, porque eventualmente alguno de estos elementos puede salir para el control práctico. Si esto no tuviera ningún sentido desde el punto de vista kinesiológico, no los mencionaríamos, mencionaríamos solamente huesos de la cabeza, cráneo y cara. Pero como tenemos que tratar pacientes con problemas de neuralgia del trigémino, con problemas de parálisis del nervio facial, con problemas de irrigación de la arteria carótida interna, con problemas de drenaje venoso de la vena yugular, tenemos que conocerlo. También identificar estos números, aquí se pueden apreciar más forámenes, se puede apreciar el poro acústico interno, el foramen yugular, el canal del hipogloso, la fisura orbitaria superior, el foramen rotundo, más elementos que representan la misma base del cráneo. Visto por fuera, tratar de identificar los diferentes números que corresponden a detalles que ya nosotros habíamos descrito. Por ejemplo, el número 11, muy importante para un kinesiólogo porque es el canal del nervio facial. Este es el proceso mastoide, este es el proceso estiloide, estilomastoideo. Entonces, cuando el nervio sale por este conducto que es muy estrecho y hay una diferencia de temperatura, o hay una infección por algún virus, o hay un aumento de presión arterial, o cualquier tipo de inflamación, comprime el nervio y es una eventual causa de parálisis facial. Entonces, muchas veces las personas que están en ambiente cálido, tomándose un café, un té, un mate, y les golpean la puerta, lo que hacen es abrir la puerta poniéndose la mano en la boca para que no les dé parálisis facial. No tiene nada que ver. Lo que debieran protegerse es este sector, que está entonces a medial del proceso mastoide. ¿Dónde está el mastoide? Hacia dorsal y caudal del pabellón auricular. Entonces ahí es donde debiera uno protegerse de cualquiera de las condiciones que ya dijimos que podían ser causantes de parálisis facial. Pero a veces hay mitos que no concuerdan con la realidad. Desde el punto de vista de la cabeza de desarrollo fetal y durante los 2 primeros años de vida, hay fontículos, algunos en la vida intrauterina, estos dos que están lateralizados, el fontículo térico y el fontículo astérico. Térico de pterigoides más anterior, astérico en la parte más posterior, y después vienen los que están dispuestos en la parte anterior y en la parte posterior. El anterior es más grande, forma de rombo, se cierra tardíamente a los 18 meses, antes de los 2 años tiene que estar cerrado, mientras que el fontículo posterior tiene una forma triangular, es más pequeño y se tiene que cerrar aproximadamente a los 6 u 8 meses de vida. Antes del año tienen que estar cerrados. Estos se cierran antes del nacimiento, si no se cierran hay inconvenientes. Este se cierra al año 8 meses, antes de los 2 años tiene que estar cerrado, y este se cierra entre los 6 y los 8 meses, antes del año tienen que estar cerrados. Si se cierran antes de tiempo, la cabeza no va a seguir creciendo, y por lo tanto el sistema nervioso central encefálico se va a ver seriamente perjudicado. Si lo otro eran dibujos, esta es la realidad. Este es el fontículo bregmático, el fontículo lambdoideo en la parte posterior, el fontículo térico y el fontículo astérico. Son fontículos porque aún no se constituyen como huesos, están todavía presentes como membranas. Y permiten que lo que está en el interior se pueda seguir desarrollando. Y junto con ello, la intelectualidad y todo lo que tiene que ver con el aparato
locomotor, en términos de control motor, el desarrollo psicomotor. Desde el punto de vista de la identificación, las líneas apuntan a cada uno de los huesos de la cabeza, frontal, parietal, occipital, esfenoides a las mayores, la escama, la concha del temporal, el hueso cigomático, los huesos nasales. La mandíbula, por su especial interés en que es la única articulación móvil de la cabeza, tenemos que conocer mucho más detalles. Aquí está el cuerpo de la mandíbula, detalles de la rama de la mandíbula, el cóndilo, la incisura, el proceso coronoideo, el ángulo de la mandíbula, que es el punto de encuentro de la rama y del cuerpo. Una eminencia en el punto medio del cuerpo de la mandíbula, eminencia mentoniana, dos tuberosidades que están presentes por músculos que están dispuestos en este sector, y las eminencias que corresponden a las estructuras cavitarias que reciben a las raíces de las piezas dentarias, los alvéolos dentarios. Vista desde la parte profunda, hay una saliente pequeña que se denomina la língula, que limita un foramen o un conducto que se denomina mandibular. Por aquí va a entrar una arteria, un nervio, para poder darle sensibilidad e irrigación, no solamente al hueso, sino que a las piezas dentarias de la arcada inferior. En la parte profunda del ángulo de la mandíbula hay 4 levantamientos en forma de espina que se denominan procesos Jeni o Geni, que son levantamientos que dejan músculos que se insertan en ese sector. Una vista lateralizada, proceso coronoideo, el foramen de la mandíbula, unas líneas, un surco. Si viene del canal, este surco se denomina surco del miloioideo. Si está hacia la parte anterior y hay un levantamiento, esto se denomina línea del miloioideo. Algo se puede apreciar de 4 levantamientos que son los procesos Jeni o Geni. El foramen mandibular, los alvéolos que ya lo habíamos visto, la incisura mandibular, proceso coronoideo y el cóndilo de la mandíbula. Desde el punto de vista general, esta es la rama de la mandíbula, este es el cuerpo de la mandíbula y el ángulo de la mandíbula. Eminencia mentoniana. El yoides, que es un hueso, lo dijimos, que no articula con ningún otro hueso de la cabeza ni del cuello, pero se incluye en cabeza por representar un punto de anclaje de una serie de músculos que tienen que ver con los procesos de la masticación. Entonces, en el yoides hay que identificar el cuerpo del yoides, en la parte más anterior, y 2 salientes pequeñas que a partir del cuerpo se proyectan hacia la parte superior, que son las astas o cuernos menores del yoides. Y 2 proyecciones posteriores, lateralizadas derecha e izquierda, que son las astas o los cuernos mayores del yoides. Desde el punto de vista articular, cada uno de los números representa una articulación fibrosa de la cabeza. Y en la generalidad de los elementos que representaban las articulaciones, habíamos dicho de que las articulaciones podían ser fibrosas, cartilaginosas o sinoviales. La mayor parte de las articulaciones de la cabeza son fibrosas. Hay una articulación sinovial que es doble, que es la articulación entre el temporal y la mandíbula, temporomandibular, ATM. Pero el resto de las articulaciones son del tipo fibrosas. Dentro de estas fibrosas, o son suturas dentadas, o suturas escamosas, o suturas armónicas, o esquindilesis, o gonfosis. A nosotros nos interesa en esta imagen que ustedes identifiquen el nombre de la articulación. Para ello utilicen el nombre de los huesos. Entonces, ¿cómo se llamaría esta articulación, la número 24?
Si fuera un control práctico, el número 24, ¿cuál sería la respuesta? Nombre de la articulación. ¿Cuál sería esa articulación? ¿Cuál sería el nombre de la número 33 entre este hueso y este hueso? El nombre de la articulación 35 entre este hueso y este hueso. El nombre de la número 31 entre este hueso y este hueso. Son respuestas que ustedes tienen que dar para poder enfrentar un control práctico. En un control práctico desaparecen los nombres y aparece solamente la estructura ósea que nos interesa para que ustedes observen y entreguen la respuesta correcta. Esta articulación es una articulación sinovial entre el cóndilo del temporal, o los dos cóndilos del temporal derecho-izquierdo, y la superficie articular del temporal. Es una articulación bicondilar, es elipsoidea, ovoidea, pero que se enfrenta a una superficie que es distinta. La superficie articular del temporal en la parte posterior es una fosa articular, mientras que en la parte anterior termina en un tubérculo articular. El cóndilo de la mandíbula es convexo en todo sentido. Para poder adaptar esto, se interpone un menisco, que se adapta arriba al temporal y se adapta abajo a la mandíbula. Por abajo, el menisco es cóncavo para adaptarse a la convexidad, en todo sentido. Mientras que por arriba, el menisco en su parte posterior es convexo y se adapta a la fosa articular, y el menisco hacia la parte anterior es cóncavo para adaptarse al tubérculo articular. Si se mueven asincrónicamente, si alguno de los músculos pterigoides laterales está funcionando de manera inadecuada, el disco va a saltar bruscamente hacia atrás, provocando un sonido y mucho más complicado que eso, el contacto directo del cóndilo con el tubérculo articular. Con el paso del tiempo, el disco va a un deterioro permanente, sin posibilidades de poder revertir esta situación, causando dolor y eventualmente luxaciones de la articulación. En lo concerniente a músculos, los músculos de la masticación dispuestos en la cabeza correspondían al temporal, aquí lo tenemos, estas son las fibras más anteriores, más verticalizadas, estas son las más posteriores, más horizontalizadas. Como este músculo tiene un origen en detalles del parietal, la línea temporal inferior, y se inserta en el proceso coronoide de la mandíbula, realiza movimientos de elevación y sus fibras más posteriores realizan, junto con elevación, el movimiento de agnación, de retrusión, desplazamiento posterior. El massétero tiene dos fascículos, superficial, que es más oblicuo, y profundo, que es más verticalizado. El fascículo superficial se origina en la cara inferior del hueso cigomático y se inserta en la cara externa del ángulo de la mandíbula. El fascículo correspondiente a las fibras más profundas viene desde el arco cigomático hasta la cara externa del ángulo de la mandíbula. El massétero, ambos fascículos realizan elevación o cierre mandibular, pero el fascículo superficial puede desplazarlo hacia la parte anterior, protrusión o prognación. Si se corta parte de la rama de la mandíbula, se pueden apreciar los músculos pterigoideo lateral, que se inserta en el disco articular y el cuello de la mandíbula,
y el pterigoideo medial, que viene hacia abajo y que se inserta en la cara interna del ángulo de la mandíbula. Este es el massétero, se inserta en la cara externa del ángulo de la mandíbula. El pterigoideo medial tiene la misma inserción, pero por la parte profunda. De aquí entonces tenemos a los músculos de la masticación dispuestos en cabeza. Temporal, que está cortado, pterigoideo lateral con 2 fascículos, pterigoideo medial y el músculo massétero. Los músculos de la expresión son difíciles de disecar porque son cutáneos, son muy delgados, mueven piel, por lo tanto su poder de contracción no les permiten desarrollarse mucho, a no ser que la persona esté permanentemente con un gesto desde el punto de vista de la expresión facial. Cuando tiene un gesto frecuente, aparecen arrugas en la cara, permanentes. Y obviamente la mayor parte de la gente que tiene plata, que trabaja mostrando su rostro, no quieren que estas arrugas estén presentes porque suman años y suman vida desde el punto de vista de las cosas que les hayan ocurrido y dejan marcas de expresión. Entonces, en esta imagen podemos apreciar 2 músculos que vienen desde el hueso cigomático, uno se inserta en el labio superior y el otro en las proximidades del ángulo, del mismo labio superior. Estos son los músculos cigomáticos. Menor, mayor. A nivel del cuello, un músculo que mueve la piel del cuello y que se denomina platisma. Un músculo alrededor de los párpados, el orbicular de los párpados, cierra los párpados con fuerza o parcialmente. Un músculo que viene de arriba hacia abajo, a nivel de la piel del dorso de la nariz, que es el prosero, prócer o piramidal de la nariz. Un músculo que viene hacia el labio superior, elevador del labio superior. Aquí no está la flecha, pero este músculo que es largo, que llega a la aleta nasal y que se prolonga hasta el labio superior, sería el músculo elevador del ala nasal y del labio superior. Músculo cigomático menor, músculo cigomático mayor. Orbicular de los labios, elevador del ángulo oral, depresor del ángulo oral, depresor del labio inferior. En una vista frontal, aquí está la lista de los elementos. Este es el músculo frontal. Para poder ver el 2, hay que cortar al músculo frontal. Este es el corrugador o superciliar. Después aparece el prócer o piramidal, el orbicular de los párpados, el depresor del labio o cuadrado del mentón, el depresor del ángulo o triangular del mentón, el orbicular, los cigomáticos y todos los que aparecen en los detalles de la lista. Frontal, aponeurosis del epicráneo, occipital. Después aparece el prócer o prosero, el orbicular de los párpados. Si es largo y viene de arriba hacia abajo, elevador del ala y del labio superior. El orbicular de los labios, el depresor del labio inferior, el depresor del ángulo. Si está en la región lateral de la mejilla, buccinador. Cigomáticos, mayor, menor, depresor del ángulo, depresor del labio, no tiene flecha ni nombre, pero si está en el punto medio, es el músculo borla o mental. Este es el músculo frontal. Si hay un control práctico, este es el músculo frontal. A pesar de que ahí dice músculo occipito frontal, la flecha indica el músculo frontal. El elevador del labio superior, si se fijan, esta es una disección muy fina, que frecuentemente quien está realizando la disección muchas veces corta los músculos, los pasa a llevar. Hay que tener mucha paciencia. Una disección de cabeza fácilmente puede durar 4 o 6 meses,
de tiempo para poder destacar cada uno de estos elementos vasculares, nerviosos, viscerales, musculares.